Bendito, bendito, bendito sea el dulce nombre de Jesús. La Biblia dice, por el placer se hace el banquete. El vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Wow. Un versículo bastante controversial, te lo voy a tratar de explicar, pero me quiero concentrar, a causa de los tiempos que estamos viviendo, me quiero concentrar en el hecho de que el dinero sirve para todo. Para ilustrar el corazón de Dios acerca del dinero, tengo que compartir algunos versículos bíblicos contigo. Vamos a comenzar con el hecho de que el dinero no es la raíz de todo mal. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Y Jesús nos advierte que los que pelean por el señorío de tu corazón no son Dios y el diablo, son Dios y las riquezas. Por eso desde tiempos antiguos se ha explicado, manifestado que el materialismo es lo opuesto a ser espiritual. Si tú eres una persona espiritual, no eres materialista. Y eso es correcto. Pero el que tú seas espiritual no niega el hecho de que nosotros necesitamos los materiales para edificar el reino de Dios. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Pero nosotros que no tenemos amor al dinero, que tenemos amor a Cristo y su reino, el dinero sirve para todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Te lo voy a probar o te lo voy a enseñar o vamos a disertar la parábola del buen samaritano con el pensamiento de que el dinero sirve para todo y te va a bendecir y te va a preparar para los tiempos que van a venir sobre la tierra. Es más, ya empezaron. Pero antes de entrar en esto, quisiera pedirte un favor. Mira este anuncio y por favor, suscríbete. Gracias por suscribirte y no te olvides de darme un like. Bendito sea el Señor. La parábola del buen samaritano se encuentra en Lucas capítulo 10, 25 al 37. Y en esencia nos dice que Jesús estaba enseñando y se acerca a él un experto en la ley. Me voy a imaginar que era un hombre joven, no demasiado joven porque no se hubiera atrevido y no demasiado viejo porque hubiera tenido la sabiduría de no confrontar a un maestro mientras él está enseñando. Eso no se hace. Si tú tienes algo que decirle al pastor o al predicador o al que está enseñando, después que termine, tú te le acercas y le expones la pregunta para que se te explique. La confrontación de figuras ministeriales nunca ha sido de Dios. Cuando Juan el Bautista lo hacía, él tenía un llamado muy peculiar y muy distinto a todos los demás. Pero tú y yo, que estamos en el reino de Dios, estamos llamados a tratar a los ministros y los ancianos con un respeto diferente, como lo que son padres espirituales. Este joven trató a Jesús con respeto, pero la misma Biblia te dice que sus intenciones no eran rectas. Él quería probar a Jesús. Y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le replica o le responde que está escrito en la ley. ¿Cómo tú la interpretas? O sea, que el muchacho estaba vestido con las ropas de un maestro de la ley. Jesús lo reconoció enseguida y todos lo reconocieron. El hombre le responde a Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien contestado, haz esto y vivirás. O sea que Jesús evitó la controversia. Él citó la Biblia, Jesús se lo aceptó. Jesús no trató con la personalidad de aquel joven. Y dice: pero él quería justificarse.
Para justificarse, vuelve y le hace una segunda pregunta a Jesús. Estos maestros de la ley, los fariseos, los escribas, estaban constantemente buscando pleito con Jesús. Eso sucede mucho en el ámbito de la iglesia, ¿verdad que sí? Pastores tirándose a pastores por creencias y por doctrinas y por chisme entre hombres y mujeres de Dios. Eso no debería de existir en el reino. Dicho sea, no existe en el reino, en la iglesia. En lo que es el mundo eclesiástico, mundo de iglesia, sí existe, porque las personas que no son del reino se comportan como personas que son del mundo, aunque sean salvos. Pero esa es otra predicación, esa te la debo. El muchacho le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús hace lo que Jesús siempre hacía. Jesús cambia el espejo, porque la Biblia no es una lupa para buscarle la falta a tu prójimo. La Biblia es un espejo para que Dios te revele tus faltas y tú puedas corregirlas por el poder y la guianza del Espíritu Santo. Ese es el cristianismo. No que yo señale al pecador, sino que yo me ocupe de no ser uno de ellos y que ellos puedan ver en mí la esperanza de salir de la trifulga, el revolú en que ellos viven. Eso fue lo que Jesús le hizo a este hombre. Pero le dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron. Te la voy a dar en síntesis, no te la voy a leer. Iba un judío en camino de Jerusalén a Jericó. Asumimos que es judío porque venía de Jerusalén y porque Jesús le enseñaba a los judíos. Fue asaltado, lo golpearon, lo dejaron como muerto. Él está tirado ahí en el camino y viene primero que nada por el mismo camino un sacerdote. Y el sacerdote lo ve y decide que no se quiere envolver. Después viene uno que es un levita. El levita también lo ve y decide que no se va a envolver. Pero entonces viene un tercer hombre que es un samaritano. La importancia del samaritano es la siguiente. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos pensaban de los samaritanos como ciudadanos de tercera categoría, no querían tener nada que ver con ellos. Los despreciaban. A consecuencia, los samaritanos también despreciaban a los judíos. Pero este samaritano ve a un judío que está herido y hace algo. Se compadece de él. Ese samaritano de Jesús terminó diciéndole a aquel joven, sé tú como el samaritano. Compadécete de aquellos que te encuentras en el camino que están heridos, aunque no sean de los tuyos, aunque te odien a ti. Es una enseñanza acerca de amor y compasión, porque tú no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Pero yo te quiero llevar al dinero, sirve para todo. Hay quienes dicen el dinero todo lo puede. Creo que hay una versión que lo dice así también. Bendito sea el Señor. Se compadece de él y dice, el samaritano lo levanta, le curó las heridas con vino y aceite. Ahorita vamos a hablar del vino, porque el versículo que te leí dice que el vino alegra a los vivos. El samaritano lo cura, lo pone en su cabalgura y lo lleva a un hotel, un alojamiento, una posada. Le dice al de la posada, después que él lo cuidó, cuídalo y algo más que él acremente. Si hay algo más en su cuenta, yo te lo pago cuando yo regrese. Y dejó al hombre herido a ser cuidado por el de la posada, le dio dinero al de la posada para que lo alojara y lo cuidara, y le dijo, si falta más dinero, cuando yo regrese te lo pago. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Esta es la parte donde yo te quiero ministrar y que te quiero quizás romper. Aquel samaritano tenía el amor y la pasión por Dios y su reino que tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para ministrarle a muchas necesidades.
Y tenemos la compasión, porque es parte de nuestras características como cristianos, compasión. Lo que nos faltaría para poder hacer lo que hizo el samaritano es dinero. Aquel samaritano tenía el dinero y estaba dispuesto a invertirlo en su prójimo. Lo recogió, lo sanó, tenía vino y aceite, dos cosas que cuestan dinero. Tenía cabalgura, venía en su mulito o su burrito, o sea, no andaba a pie. El hombre tenía dinero. Lo pone en su coche, el burrito lo lleva a la posada, y el hombre de la posada lo conocía. Tenía un testimonio tan íntegro que cuando le dice el de la posada, cuídamelo, cuando yo regrese te pagaré lo que falta, el de la posada le creyó y lo cuidó, sabiendo que el hombre que prometió era un hombre de su palabra. ¡Wow! Y entonces le dice a aquel maestro de la ley, sé tú como él. Le digo, haz lo que él hizo, pero para tú poder hacer lo que él hizo, tú tienes que ser como él. Tú tienes que ser un hombre íntegro delante de Dios y los hombres, o una mujer íntegra delante de Dios y los hombres, con un testimonio que todos sepan que tú eres un hombre de palabra y que tú tienes no solamente el espíritu para respaldarte, tú tienes el dinero para poder ayudar y ministrarle a otros. ¡Wow! Te la puse de color de hormiga. ¡Qué bueno! Vamos al versículo con que empecé. Eclesiastés 10:19 dice, por el placer se hace el banquete. Cuando yo primero leí esto siendo un joven cristiano, contradecía lo que yo estaba escuchando desde el púlpito, porque a mí me estaban tratando de predicar un evangelio donde tú no podías ni reírte en la iglesia. Y yo decía, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo yo voy a estar más amargado en la iglesia que en el mundo? Hasta que entendí los principios del reino. A Dios no le molesta que tú tengas placer, es como tú lo tienes, lo que tienes que tener cuidado. Y el banquete se hace para placer. Cuando yo me reúno con mis familiares, sea un día de fiesta, que cuando más lo hacemos, un matrimonio, un cumpleaños, aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, para Navidad, lo que sea. A veces nos inventamos algo para reunirnos. El propósito del banquete es el placer, pero no necesariamente el placer de comer, aunque eso es bueno, es el placer de estar juntos, de compartir en familia. Y eso se trata en una iglesia. La iglesia no se trata de que te lleven allí a darte latigazos y demandarte, sino de que tú entres al placer, el banquete, la fiesta espiritual que es Cristo Jesús, porque Cristo es una fiesta. Ha cambiado mi lamento en baile. Ha cambiado mi lamento en baile. Yo hoy puedo regocijarme a pesar de las circunstancias, porque estoy en una dimensión que se llama el reino de Dios. Y puedo tener placer en que estoy en el reino de Dios, a pesar de que las cosas no siempre me van bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y estoy esperando el banquete de los banquetes, que es las bodas del Cordero, cuando Cristo viene y levanta su iglesia y nos vamos al cielo a celebrar con Él. El próximo que dice este controversial versículo es que el vino alegra a los vivos. Esto es controversial porque nosotros predicamos en contra de la bebedera, la bebida, el alcoholismo, el alcohol. Difícil de explicarlo, te voy a dar algo bien rapidito. Una persona que está muerta espiritualmente debe de alejarse de todo alcohol y toda droga, porque vas a quedar enviciado. Si tu felicidad depende de algo que tú fumas o hueles o bebes o te inyectas, tú estás muerto espiritualmente. Y eso toma el lugar de Dios. Nunca vas a ser libre, nunca vas a ser feliz, nunca vas a encontrar lo que te puede dar la verdadera llenura. Así que si tú no conoces a Cristo, nada de eso que tú estás haciendo te puede llenar
Ven a Cristo para que Cristo te lave, te limpie y te haga un hombre o una mujer lleno, feliz, alma, cuerpo y espíritu. Que tengas propósito en la vida. Ese es el verdadero gozo. Esa es la verdadera vida. Que tengas vida y vida en abundancia. A estas personas que estamos llenos del poder de Dios, llenos de su palabra, una copa de vino no nos hace daño. Controversial, ahí lo dice. El vino alegra a los vivos, los muertos. No importa cuánto vino beban, lo que hacen es amargarse más. El vivo, el cristiano, tiene un espíritu no de miedo y de temor y de cobardía, sino de amor, de poder y de control propio. Mira, si tú estás envuelto en cualquier adicción, no le eches la culpa ni al diablo, ni a esto, ni a aquello. Es tuya. Tú tienes el poder de decir que no. ¿Cuántas veces le has dicho que no a Dios? Dile que no a la bebida, dile que no a la droga. Dile que no a la lujuria, a la pornografía. Dile que no al temor, al racismo, a la envidia, a la venganza. Dile que no. Tú tienes la templanza de decir que no. Y por eso dice que el vino alegra a los vivos. Porque los vivos, los que estamos satisfechos con la vida que tenemos en Cristo, no podemos quedar encadenados a menos que lo permitamos. Nosotros tenemos el poder para decirle que no a lo malo, que sí a lo bueno y no, ya basta. Porque aun cuando estamos en el banquete para el placer y hemos comido lo suficiente, tú tienes la templanza y la responsabilidad de decir, no, ya yo estoy lleno. Pero hay flan. No, yo no soy como el pez. Yo no muero por la boca. Yo soy como Cristo. Yo vivo en el amor, el poder y el control propio, la templanza del Espíritu Santo. Ya yo estoy lleno y abastecido, gracias. Yo no vine a comer, yo vine a pasar un tiempo agradable contigo. Por esa razón, cuando yo me enfermo o si me enfermo, tengo derecho a pedir sanidad porque yo me cuido. Hay quienes no se cuidan, comen cualquier cosa, se enferman y entonces quieren que Dios los sane para volver a la glotonería. El banquete no se hace por glotonería, se hace por el placer. Discierne lo que es placer y lo que complace a nuestro Señor. Nosotros los del reino queremos complacer al Rey de nuestro reino. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que sí. Pero entonces ahora venimos al versículo que dice que el dinero sirve para todo. ¿Para cuál? Para todo. Los impíos lo usan en su impiedad y los que somos del reino lo usamos para el reino. Tú necesitas cualquier cosa de Dios. El dinero te puede ayudar a conseguirlo. Sí, te lo voy a probar bíblicamente. Esto es Biblia. Dice, 2 de Corintios 9, 10 al 15. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra. En este pasaje en particular, lee después el capítulo completo, está hablando de dinero. Y el dinero sirve para todo. El evangelio se mueve por fe y por dinero. La fe de los feligreses que se comprometen con el reino aportan para que el reino y el evangelio sigan moviéndose. Yo no sé cómo hay personas que no entienden esto. Tú estás viendo esta predicación en YouTube, en Facebook, donde sea que la estás viendo. Esa camarita, este internet, este trasfondo que yo tengo, todo cuesta dinero. El tiempo de dedicación, de meterme a orar y prepararme para enseñarte y predicarte, cuesta dinero. Un doctor se prepara para hacerte una operación, un pastor, un predicador, un profeta se prepara para traerte una palabra. Todo cuesta dinero. Hasta ahora lo único que te he pedido es que me des un like y que te suscribas. Es poco que pedir. Y yo no te voy a pedir dinero.
Gloria sea Jehová Dios de los ejércitos, que Él me enseñó estos principios cuando yo era un muchacho cristiano y aprendí siembra y cosecha. Y como en mi casa, mi esposa y yo, mis hijos, todos, y mis hijos espirituales también, todos sembramos en el reino, todos cosechamos del reino. Porque el que nos da nuestro dinero no es el gobierno, no es Dios. Es más, la Biblia dice que Dios te da las fuerzas para hacer riquezas. En Proverbios dice que Dios te da la sabiduría y que a su derecha y a su izquierda hay salud, largos días, honor y riquezas. Dios provee riquezas y la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella, porque el dinero sirve para todo. Siembra y cosecha. En este pasaje de 2 de Corintios 9 tiene una de las cosas más controversiales que tú vas a encontrar acerca del dinero. Pocos lo saben y yo no he escuchado a nadie nunca predicarlo excepto a mí. Y te lo voy a regalar en el día de hoy. Volvemos y leemos 2 de Corintios 9, 10. Dice, Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Si tú estás sembrando, Dios te sigue dando semilla. Y entonces dice lo siguiente, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Frutos de justicia. Wow. Frutos de justicia. Frutos de santidad. Se aumentan cuando tú siembras dinero en el reino. Si seguimos leyendo, nos explica parte de la razón. Parte de la razón es que cuando una persona se convierte, déjame ponerlo de esta manera, siembra y cosecha, invertir en el reino. Yo soy un sembrador, es más, yo sembraba antes de saber estos principios y me daba cuenta que Dios me bendecía. Y un día cuando aprendí estos principios entendí por qué. Porque el alma generosa será prosperada, lo dice el Proverbios. El alma generosa será prosperada. Y yo he orado que Dios me haga un alma generosa. Tú deberías hacer esa oración. ¿Por qué? Porque así Dios te puede prosperar. Cuando tú seas el buen samaritano. Bendito sea Dios. En este pasaje me enseñó, y lo dice, si yo veo un predicador que a mí me gusta, y lo hice por muchos años, Morris Cerullo, R.W. Schambach, Kenneth Hagin, gente que yo veía que estaban ministrando en la televisión, los pioneros de la administración en la televisión, yo les enviaba ofrenda y en la radio también. No tenía mucho, le enviaba lo que tenía, a lo mejor de mi habilidad, con el deseo de que siguieran predicando. Y oraba y decía, Señor, que mi familia escuche uno de estos. Y empecé a darme cuenta que yo sembraba y Dios me daba más. Y yo sembraba y Dios me daba más. Y entendí lo que dice aquí el resto de este capítulo. Cuando yo le envío una ofrenda a una persona que reparte Biblias en una cárcel, dicho sea de paso, un día me encontré con un joven, del hijo de una hermana de la iglesia, paró en la cárcel y en una de las cartas le dice, aquí hay una capilla y yo estoy yendo pero no hay Biblias. Yo agarré, compré 2 cajas de Biblias, una en español y una en inglés, y llamé al que iba a visitar la prisión y se las regalé para que los presos tuvieran Biblias. A consecuencia, él me invitó a ir a predicar en la prisión con él. Fuimos, entregamos las Biblias y hasta el día de hoy ese varón y yo somos amigos. Porque si no había Biblias en la cárcel, la vi verdadera y este pastor se las compramos. ¿Me entendiste? Eso es una siembra. ¿Y qué sucede? Cada vez que uno de esos presos abre la Biblia y lee un pasaje bíblico y el Espíritu Santo le ministra y él dice aleluya, en ese aleluya va mi nombre y el de la vid verdadera, porque nosotros fuimos los que compramos la Biblia. Ese muchacho no tiene idea quién yo soy. Él solamente sabe que fue a una capilla y le dieron una Biblia. Pero cuando él recibe esa palabra, Dios sabe quién le puso la Biblia en las manos. Cuando tú envías una ofrenda a un predicador, cuando tú siembras en tu pastor, en el maestro de los niños, en el ministro de música, el que cantó el solo, la danzora
que Dios usó para sacarte de tu situación emocional. Cuando tú siembras y ella dice, gloria a Dios, ese gloria a Dios llega al cielo con tu aroma. Tiene tu nombre escrito abajo de la G del gloria. Ahí tiene tu nombre. Dios sabe que tú fuiste el que provocaste ese gloria a Dios. Y por esa razón sigue dándote para que tú sigas provocando aleluyas y glorias a Dios. Ellos llegan al cielo con tu aroma, olor grato, agradable, incienso de adoración a Dios por una ofrenda que tú das para que el reino de Dios sea expandido. Y ese es el aumento de los frutos de tu justicia. Porque a lo mejor tú te has ganado almas por un tratado que repartiste. Y los tratados cuestan dinero. Tú los compraste y los repartiste. Y las almas se convirtieron. Y tú quizás no lo sabes. Yo me convertí con un tratado. Lo dejaron en la Universidad de St. Peter's en la ciudad de Jersey City. Mi hermano lo encontró, lo trajo a la casa, me lo dio, yo caí en convicción, me arrodillé, hice la oración en la parte de atrás. Y bendito sea Jehová, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó Jehová. Por un tratado. La persona que me ganó a Cristo, porque dejó un tratado en una universidad, a lo mejor no sabe que fue él o ella la que Dios usó para que yo entrara en convicción y me arrepintiera de mis pecados. Pero cada vez que yo predico, que yo enseño, que me gano un alma, que Dios me usa para sanar a un enfermo, llega como olor grato a su trono y Dios sabe quién dejó ese tratado. Los frutos de la justicia de esa persona están ligados con el fruto de mi culto y adoración a Dios. Y cada vez que esa persona compra un tratado y lo reparta o lo deje en un lugar, Dios le va a seguir proveyendo semilla porque Él está sembrando. Y su justicia, el contentamiento de Dios con aquellos que le servimos, se siente en el Espíritu. Dios nos da convicción, crecimiento, paz, amor, bondad, templanza, mansedumbre, unción, autoridad. Esos son los frutos de la justicia y se pueden aumentar con dinero, porque el dinero sirve para todo. Acuérdate que los que pelean por el corazón del ser humano no son Dios y el diablo, son el dinero y Dios. Y si a ti este tipo de predicación te ofende, tú estás totalmente perdido. El que es dueño de tu corazón no es Dios, es el dinero. Yo no te he pedido dinero. Te podía predicarte el diezmo, te podía pedir una ofrenda. Yo no quiero tu dinero, yo quiero tu bendición. Que el fruto de tu justicia crezca. Segundo, lo primero que quiero es que el reino de Dios sea expandido. Y para expandirlo, tú tienes que sembrar en ministros de Dios que están predicando la palabra. Séle fiel a tu iglesia, séle fiel a tu pastor. No tienes que serme fiel a mí. En la iglesia que tú estás, métete con tu pastor, ayúdale a pagar las cuentas, ayuda a comprar Biblias, repartir tratados. Métete en la iglesia, compra el campo donde tú has encontrado el tesoro de la salvación para que otros lo alcancen. Y aunque quizás tú no ves para dónde va tu dinero, el joven que dejó el tratado no sabe que yo me convertí. Es más, él puede estar viendo este programa y preguntándose si fue él. Pero Dios sabe. Y por lo tanto, es Dios el que te va a bendecir. Invierte tu dinero en el reino. Y tú vas a ver que tu bendición aumenta. Aumenta, la bendición espiritual aumenta porque Dios ve tu convicción, tu compasión, tu entrega, tu inteligencia, tu sabiduría, tu desprendimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, yo sé que nunca te han predicado la parábola del hijo pródigo de esta manera, pero ya era tiempo que alguien te lo dijera. Invierte no solamente tiempo, adoración y alabanza, invierte también dinero, todo en el reino.
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, también habla de dinero. Bendito sea el Señor. Espero que me hayas entendido, espero que esta predicación te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Que ahora me despido, como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.